Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidas y bienvenidos una semana más, un día más, una vez más a este canal Diario de Ymir y bienvenidas y bienvenidos a ese vídeo en el que os voy a estar contando cómo ha ido mi primer año en la residencia de cirugía torácica. Como ya sabréis, si no lo sabéis os lo cuento yo, soy residente de cirugía torácica en un hospital en el norte de Italia. De hecho os comparto por aquí un vídeo súper emotivo en el que conté todo lo que me ha costado llegar hasta esta especialidad. 5 veces he hecho el examen para entrar en la especialidad y a la quinta la conseguí. Así que bueno, en este vídeo voy a estar contándoos cómo ha ido este último año, mis sensaciones, en cuántas cirugías he participado y voy a estar respondiendo muchas preguntas que me habéis dejado por Instagram. Que, por si no me seguís en Instagram, lo podéis hacer ahora mismo porque estoy publicando contenido todos los días de divulgación médica y de cosas que os harán estallar la cabeza. Antes de continuar con este vídeo, quiero deciros que este vídeo está patrocinado por la editorial Médica Panamericana. Más sobre ellos en aquí unos minutos. Bien, cirugía torácica. La verdad que una cirugía que no conocía tanto, una cirugía súper guay y una cirugía que me ha enamorado completamente. Veréis, si no habéis visto Harry Potter, no quiero haceros spoilers, pero hay un momento en el que los magos van a comprar varitas y entonces la persona esta de la tienda o el tío este de la tienda que vende las varitas dice que no es el mago el que elige la varita, sino que es la varita la que elige al mago. Pues bueno, una estudiante de medicina mayor que yo, cuando estaba en la universidad, me dijo exactamente lo mismo, que no es el médico el que elige la especialidad, sino que es la especialidad la que elige al médico. Yo cirugía torácica tuve mucha suerte, la verdad que las cosas como son, tuve mucha suerte pudiendo entrar donde estoy ahora mismo y no conocía tanto, pero dije, bueno, yo quiero ser cirujano, vamos a ver de qué se trata. Y tengo que deciros que la verdad es que me flipa. Veréis, la cirugía torácica se encarga sobre todo de cualquier cosa que vaya desde aquí hasta el diafragma, ¿vale? El diafragma es esta musculatura que divide el tórax del abdomen, también un músculo que ayuda en la respiración. Entonces, ¿de qué nos ocupamos en la cirugía torácica? Fundamentalmente el 90% es cirugía oncológica, por lo tanto, tumores del pulmón, tumores del mediastino, tumores de la pleura, tumores de la pared torácica y muchas cosas. Es posible que durante este vídeo me salga alguna palabra en italiano porque estoy acostumbrado a hablar todos los días en italiano, así que bueno, vosotros no me hagáis caso y asentid con la cabeza y decid, bueno, muy bien, chaval, ole, bravo, pizza, basta, bibidi, bobidi, bubidi. Bien, el día 26 de enero del año 2021 entré por primera vez en el hospital donde hago la especialidad y desde entonces han pasado un sinfín de cosas. Empezamos 4 residentes, uno de los residentes dejó la especialidad, mi coR dejó la especialidad porque no era lo suyo. Decía que los turnos eran muy duros y decidió entrar en otra especialidad, así que volvió a hacer el examen y ahora mismo está haciendo otorrino. Está súper contento y yo me alegro un montón por él. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos quedado 3 residentes, por lo tanto tenemos que cubrir un montón de turnos. Voy a intentar ser lo más transparente posible y contar las cosas como son, explicaros cómo veo yo a la especialidad desde dentro, si noto que estoy aprendiendo, si no noto que estoy aprendiendo y sobre todo deciros qué me gustaría conseguir en este año en el que acabo de entrar, que es el segundo año de especialidad. Vale, ¿cómo está organizado mi hospital? Nosotros formamos parte de una especie de unidad compleja que es la cirugía cardiotoracovascular, por lo tanto estamos trabajando constantemente o muy de la mano con los cardiocirujanos o los cirujanos cardíacos y los cirujanos vasculares. Además nos encontramos físicamente al lado de la neumología, por lo tanto está muy guay porque tenemos la parte médica y ellos tienen la parte quirúrgica, por lo tanto aprendemos un montón de cosas y también podemos colaborar mucho, así que eso me gusta muchísimo. ¿Cómo es mi día normal, más o menos? Vale, pues yo llego a las 7:30 de la mañana, estoy a 1 hora del hospital, por tanto a las 6:15, porque a veces pillo un poquito de tráfico, me subo al coche y empiezo a conducir hacia el norte. Llego a las 7:20 o 7:25 al parking, voy al servicio y entonces, bueno, entro en el hospital, me cambio y todo, ficho y tal, y nada. Entonces ahí lo que tengo que hacer un poquito es ver cómo están los pacientes, cómo ha sido la noche, cómo han pasado, cómo va todo, cómo van los drenajes pleúricos, sobre todo porque la mayoría de los pacientes de cirugía torácica tienen tubos de drenaje que salen del tórax. Esto es muy importante porque a nosotros nos ayuda para ver exactamente qué es lo que está pasando dentro del tórax. Están perdiendo sangre, están perdiendo pus, están dando mucho líquido, están perdiendo aire, no están perdiendo aire, por qué podrían estar perdiendo aire, por qué no, un montón de cosas diferentes. Vemos las medicaciones quirúrgicas y de ahí ya nos hacemos una idea. Vemos las terapias que están haciendo, decidimos si es lo justo que tomen esas medicinas o no, y entonces ahí pues lo decidimos, y después se hace la reunión con todos los cirujanos. Llegan todos los adjuntos, llega el jefe, bueno, llegan
pues todos los que tienen que llegar y discutimos los diferentes pacientes. Uno por uno discutimos los pacientes, vemos un poquito cómo está yendo todo y decidimos, vale, pues hoy decidimos hacer una radiografía, hoy hacemos tal, hoy quitamos el tubo, hoy no quitamos el tubo, el drenaje y demás, y es un poquito cómo se decide. Después a las 9 aproximadamente ya sabemos todo lo que tenemos que hacer cada uno, así que nos dividimos. Hay personas que, por ejemplo, se van a los ambulatorios, ¿vale? Personas que van a visitar a los pacientes por primera vez o después los pacientes a los que les hemos dado el alta, por lo tanto tenemos que hacer un control para ver qué tal están, o por ejemplo pacientes que nos envían otros colegas médicos para ver cómo están y todo esto, ¿vale? Ese es el ambulatorio. Después tenemos dos tipos de actividades que hacemos que se llaman la FNAP, que la FNAP significa Fine Needle Biopsy o biopsia de aguja fina, que esto lo hacen en mi hospital los radiólogos intervencionistas. Lo que hacen aquí es identificar dónde están los nódulos pulmonares y utilizando una construcción TAC, la verdad que es una pasada. Si no lo habéis visto nunca, intentaré buscar vídeos por YouTube para que lo veáis porque es una pasada. Identifican dónde está el nódulo y hacen una biopsia directamente. Y después la parte que hacemos nosotros es la EBUS. EBUS significa Endobronchial Ultrasound y lo que hacemos es utilizando una broncoscopía. Entramos dentro de la trachea, o sea, por la boca, trachea y tal, y llegamos a donde queremos exactamente, identificamos los nódulos linfáticos que queremos biopsiar. Evidentemente esto lo hemos hecho antes con una TAC o con una PET y demás, y entonces ahí se activa el ecógrafo que está justo en la punta de la sonda y ahí utilizamos y hacemos la biopsia. Esto es una pasada. La verdad que las primeras veces que lo veía, aún así, hoy por ejemplo me ha tocado ver y ayudar en una, me parece súper alucinante. Después hay personas que se encargan de quedarse en planta. Todos los días hay un residente que está de guardia. Entonces el que está de guardia está desde las 7:30 hasta las 8 de la tarde. Y cuando está de guardia siempre tiene el busca el residente. Casi desde el principio, creo que desde el segundo mes que estaba haciendo la especialidad, evidentemente con un R mayor que me estaba tutelando y me estaba siguiendo, pero respondí yo a las llamadas para que me espabilase lo más rápido posible porque al final me toca hacer esto. Hay veces que te encuentras que estás solo en planta y que el adjunto está, pues yo que sé, haciendo una consulta o lo que sea en cualquier parte del hospital, tienes que poder gestionar tú el problema si es una urgencia o lo que sea. Una vez que gestionas esto, una vez que haces las diferentes cosas que hay que hacer en planta y demás, pues bueno, todo el mundo vuelve otra vez al servicio y vemos un poquito qué es lo que hay que hacer. Estos son los días normales que no hay quirófano. Si hay quirófano tienes que estar a las 7:15 de la mañana porque a las 7:30, si sobre todo estás en la primera operación, tienes que bajar al quirófano con el paciente y después tienes que encargarte de preparar todo. Es decir, asegurarte de que todo esté bien, asegurarte de que sea el paciente correcto, de que la operación que vamos a hacer es la operación correcta, asegurarte de que los documentos que son necesarios para los anestesistas estén ahí, de que el paciente entre bien en quirófano, de que esté en la posición justa y todo. Entonces tú todo esto lo tienes que ir preparando como residente. También porque hay muchas veces, también porque según la operación que sea y según en qué año estés, tendrás una función como cirujano o otra función como cirujano. Y bueno, como os comentaba al principio de este vídeo está patrocinado por la editorial Médica Panamericana. Y no solo por la editorial Médica Panamericana, sino exactamente por los cursos que ofrece la misma. Veréis, seguramente habréis visto que he dado la tabarra en diferentes redes sociales que estaba haciendo un curso de experto en cirugía robótica, laparoscópica y toracoscópica. Pues bien, este curso consta de varios módulos, como por ejemplo el módulo número 1, que son las generalidades de la cirugía mínimamente invasiva y su aplicación práctica en el quirófano. Tenemos módulo 2 como cirugía mínima invasiva oncológica y urgente en especialidades quirúrgicas, el campo quirúrgico y los gestos básicos en la cirugía mínimamente invasiva y complicaciones posoperatorias y su manejo. Como veis, cosas muy técnicas, cosas que seguramente interesarán a personas que sean residentes de cirugía o quizá ya cirujanos y sobre todo a personas que quieran aprender más y sobre todo mejorar mucho en sus conocimientos técnicos y por ende convertirse en mejores especialistas para que sus pacientes tengan la mejor opción posible. Bueno, espero que la gente de Editorial Médica Panamericana no me corte el cuello si os enseño esto, pero bueno, yo creo que lo justo es que los enseñe y bueno, así veis vosotros mismos. Bien, veréis, en esto consiste la intranet, ¿vale? Aquí es donde veis lo de dentro, los diferentes módulos, evaluaciones. Por ejemplo, también tenemos diferentes videoclases y diferentes exámenes que vamos a ir haciendo durante la preparación de este curso. Además, que sepáis que tenéis un descuento que ahora mismo encontráis en pantalla, no solo en este curso, sino en diferentes cursos que queréis hacer de la editorial Médica Panamericana. Si entráis en su sitio web, vais a formación, después os vais a cursos online y desde aquí encontráis un montón de cursos, ¿vale? Diferentes especialidades que os pueden interesar y, por ejemplo, este de experto lo encontráis aquí, ¿vale?
en esta parte de expertos y demás. Ese sería el curso que estoy haciendo yo, que ahora mismo no lo veis porque lo tapaba en mi cabeza, así que lo veis aquí ahora mismo. Tenéis un montón de cosas súper interesantes. A mí me da rabia no poder dedicarle más tiempo y sobre todo lo que mola un montón es que también son créditos ECTS, ¿vale? Y también, como no, tenéis, aparte de la formación para el MIR y demás, tenéis diplomas de especialización y másteres. O sea, hay un montón de cosas que merecen muchísimo la pena. Muchísimas gracias a Editorial Médica Panamericana por patrocinar este vídeo y nosotros sigamos adelante hablando de cómo ha ido mi primer año en la residencia de cirugía torácica. Vale, ahora hablemos de las cirugías. Yo empecé a entrar en quirófano desde el segundo o tercer mes de especialidad. Sobre todo al principio entraba solo para ver, no me lavaba. O sea, el lavarse, lo que significa en jerga de cirujano, es cuando te lavas quirúrgicamente y participas en la cirugía. Entonces al principio no me lavaba, pero después, creo que a partir del tercer mes de especialidad aproximadamente, sí que empecé a lavarme. Vale, yo este año, en el primer año, he participado en un total de 55 cirugías. Bueno, realmente es alguna más, pero voy a contarlos con años naturales, ya que empecé en enero. Bueno, en el 2021 he participado en 55 cirugías. En las 55 cirugías no he participado siempre y no han sido siempre el mismo tipo de cirugía. He participado en diferentes roles como cirujano. Hay veces que he hecho de primer cirujano, a veces que he hecho de segundo cirujano, de tercer cirujano o de cuarto cirujano. ¿Y qué significa esto? El primer cirujano es el que hace la función principal, es el que decide dónde cortar, es el que decide cómo hacer las cosas, ¿vale? Entonces, los diferentes tiempos quirúrgicos, vamos a hacer tal, vamos a hacer no sé qué. El segundo cirujano normalmente lo que hace es asistir al primer cirujano y el tercer cirujano, cuando hacemos las operaciones de videotoracoscopia, por lo tanto hacemos mini-invasivo, un corte o hacemos 3 cortes, es el que se encarga de tener la cámara dentro del tórax. Ya veis, qué guay, yo soy filmmaker, videomaker, youtuber, hago vídeos así con esta cámara que tengo aquí y también hago vídeos teniendo la cámara dentro del tórax de personas. Sí, cosas la verdad que bastante diferentes, pero bueno, la verdad que algunas cositas me han ayudado, como por ejemplo el zoom, hacer el balance de blancos y bueno, diferentes cosas. Bueno, siempre te sirven estas cositas. Vale, hablemos ahora de las cosas que os interesan. Tengo aquí todas las operaciones que he hecho. He participado exactamente en 3 operaciones como primer cirujano, 16 operaciones como segundo cirujano, 28 operaciones como tercer cirujano y 8 operaciones como cuarto cirujano. La operación más larga en la que he participado este año fueron 7 horas y 45 minutos. Fue una lobectomía, es decir, una operación en la que quitamos un lobo pulmonar a una persona, porque dentro de ese lobo hay un tumor. Y hubo, no me acuerdo muy bien, no sé si hubo alguna complicación o realmente técnicamente no se podía hacer. No me acuerdo muy bien, pero bueno, total que tuvimos que hacer la toracotomía, por lo tanto tuvimos que hacer el corte más largo. Y nada, esto nos llevó muchísimo más tiempo, por lo tanto tardamos 7 horas y 45 minutos. Y me diréis, vale Pau, ¿y en estas 7 horas y 45 minutos qué haces? Pues mirad, con el tiempo he aprendido diferentes trucos que también me han explicado los diferentes residentes. Hago un buen desayuno, sobre todo a las 5 de la mañana cuando me levanto en casa. Intento, si sé que voy a operar al día siguiente y sé que es una operación de cirugía mayor, porque la cirugía mayor son operaciones súper complicadas, cirugía media son operaciones menos complicadas y cirugía menor, pues como ya entendéis, cirugías incluso menos complicadas aún. Pero, ojo, no nos flipemos aquí porque todos son cirugías y todos tienen su complicación y todos tienen su responsabilidad. O sea que todas las cirugías tienen su qué. Desayuno un montón y sobre todo intento siempre descansar muchísimo. Después intento no beber mucho agua antes de la operación porque si me entra el pis pues la hemos liado. Y nada, si justo me noto así un poquito desfallecido antes de entrar en la operación, pues intento comer algo de chocolate o una pieza de fruta o lo que sea para tener bien ese chute de energía que, bueno, que me ayude a estar todas las horas que tengo que estar ahí de pie. Voy estirando también las piernas, a veces voy contrayendo también los glúteos. De hecho, hubo una operación que me estaba encontrando un poquito mal porque estaba súper cansado y dije yo, buah, me voy a desmayar, me estoy encontrando fatal, me está dando un qué pa' qué, pero dije, por mis cojones que me desmayo, así que contraje un montón las piernas, después contraje un montón también los glúteos para mantener también la presión en mi cuerpo, porque cuando te baja la presión es cuando después te caes y tal. O sea, cuando te baja la presión, tú te desmayas porque tu cuerpo lo que quiere es que te pongas de manera horizontal para después poder volver a circular. O sea, fijaos, o sea, permitir bien la circulación de la sangre y volver a mantener una presión normal. O sea, fijaos lo inteligente que es nuestro cuerpo, que cuando te baja un poquito la presión lo que quiere es que te desmayes, que te tumbes para, bueno, que puedas bombear bien toda la sangre por todo el cuerpo y tal. No sé, es flipante. Bueno, pues tal que yo, para que no me pasase esto, como no me podía tumbar, porque imaginaos tumbarme ahí en mitad de quirófano, pues no es lo suyo, lo que hice fue contraer un montón las piernas y contraer un montón los glúteos y dije, ¡oh, es una mierda! Que te aseguro yo que no
que no me desmayo. Y nada, y bueno, y lo conseguí y ya está. Después otro truco que también podéis hacer, pero cuidado que no os vean, porque si os ven os dirán, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Estás todo bien? Es hacer así, ¿vale? Son contracciones isométricas que se llaman, no sé cómo enseñároslo, así, ¿vale? Hacéis una buena contracción y entonces eso también os ayuda a mantener la presión bien. Y bueno, y sobre todo lo más importante, si os encontráis mal, no pasa absolutamente nada, nos ha pasado a todos, le decís a vuestros compañeros, oye, me estoy encontrando mal, necesito salir de quirófano y punto stop, ¿vale? La operación más corta en la que estuve ha sido una operación de creo que 27 minutos, fue una toracoscopía diagnóstica, por tanto hicimos un pequeño corte, hicimos limpieza del líquido que había dentro de la cavidad torácica y después hicimos diferentes biopsias y nada, las operaciones que he hecho como primer cirujano han sido este tipo de operaciones que os he dicho. Como segundo cirujano he hecho pues otro tipo de operaciones, como por ejemplo empiemas, que son pus en el tórax, también este tipo de operaciones como videotoracoscopía diagnóstica y de momento las lobectomías, que son las operaciones más pepinas que se están haciendo en mi hospital y en mi servicio de cirugía torácica, he participado como tercer cirujano. Hay operaciones súper chulas que hemos estado haciendo, de hecho monté un vídeo que os voy a dejar aquí abajo en el comentario destacado para que les echéis un vistazo. Es una operación en la que, o sea, flipante, un caso súper interesante porque, bueno, es una persona que estuvo ingresada durante 4 meses en la UCI por una infección por COVID súper chunga que casi se queda ahí. Y lo que pasa es que esta persona le hicieron una traqueostomía, por lo tanto le pusieron aquí, le abrieron y pusieron un tubo. Y entonces por ese tubo lo que le ayudaban era para respirar, ¿vale? Para que no se cansase tanto con la musculatura accesoria para respirar. El problema es que tener esta traqueostomía lo que hizo fue crear una fístula, ¿vale? Entonces lo que hizo fue un canal de comunicación entre la tráquea y el esófago. Entonces esta persona cada vez que intentaba tragar algo se iba directamente a las vías aéreas y pues le venían neumonías y pues no puede ser esto. Entonces lo que hizo uno de mis profesores universitarios y para mí un cirujano fuera de serie, que es bueno, es uno de mis mentores. Tenéis el vídeo por si lo queréis ver, o sea, pelos y señales, aquí no lo puedo poner en YouTube, pero bueno, como veis aquí en el comentario destacado tenéis el vídeo, echadle un vistazo. Lo que fue es abrir completamente, después quitar esa parte de tráquea que estaba con el agujero que habían hecho por la traqueostomía. Después, cuando vio la fístula del esófago, cerrarla completamente, utilizar un músculo, hacer un flap, es decir, protegerlo, unir las dos partes de tráqueas así, una con otra, o sea, final con final, y después cerrar todo. Bueno, que contado así quizá os puede parecer pues, una chorrada y que tal, pero tengo que deciros que ha sido la primera operación que se ha hecho de ese estilo en Italia y seguramente una de las primeras del mundo. Así que flipante. Yo no tuve la suerte de poder estar en quirófano porque, bueno, fueron los resis mayores, porque también pues es justo que hay un poquito de jerarquía en este sentido. Pero bueno, yo tuve la suerte de poder montar el vídeo y después me lo explicó todo el cirujano, cómo hicieron paso por paso y la verdad que me quedó muy claro. Y nada, súper contento. Después, diferentes habilidades que antes no tenía, pero que he obtenido este año. Antes no tenía ni puñetera idea de cómo poner drenajes pleuricos y sigo sin tener ni puñetera... Nada, es broma. Los drenajes pleuricos se ponen cuando tenemos líquido, cuando tenemos sangre, cuando tenemos pus, cuando tenemos aire que se acumula entre las dos pleuras, ¿vale? Las pleuras son, digamos, estas capas que recubren el pulmón y después por dentro la cavidad torácica y necesitamos drenarlos. Siempre que hay una indicación a ponerlo, lo tenemos que poner. Entonces, al principio yo no sabía cómo se hacían y ahora pues los he hecho yo. Al principio no sabía cómo se ponían y ahora pues bueno, me han enseñado cómo se ponen y los pongo yo en autonomía, evidentemente con un adjunto al lado. Habré puesto unos 40 o 50 aproximadamente. Estos son como... Podrían ser consideradas pequeñas operaciones, pero realmente no los hacemos en quirófano porque no da tiempo. Son emergencias muchas veces médicas, por lo tanto o quirúrgicas. O sea, hay que hacerlo directamente donde se encuentra el paciente y hay que hacerlo realmente rápido. Así que nada, esto también son habilidades que no tenía y que he obtenido este año. Partes positivas y partes negativas. Empecemos con las partes positivas. Las partes positivas es que estoy aprendiendo muchísimo, estoy yendo bastante a quirófano, me noto que voy aprendiendo muchísimo de cirugía torácica y sobre todo de cirugía oncológica. Creo que ahora mismo soy autónomo para llevar adelante un servicio de cirugía torácica, por lo menos con el tema de gestión de pacientes,
de cuándo dar las altas, cuándo no dar las altas, cómo preparar pacientes para llevarlos a quirófano. Empiezo a entender bien cuándo hay indicación para operar y cuándo no hay indicación para operar, porque esto es muy importante. Un cirujano que se respete no es solo una persona muy buena que hace cosas con las manos o que una persona que hace muy buenas cosas con las manos, no. También tiene que saber cómo gestionar el paciente preoperación, durante la operación y después en la postoperación o el post-op que se llama en inglés. Esto es súper importante. Y después también tiene que saber cómo llevar adelante el servicio, porque también tenemos muchos pacientes que no necesitan ser operados. Hay pacientes que, bueno, pues tienen fracturas costales y que se revientan la pared torácica y que, bueno, tenemos que ponerle un drenaje y que tenemos que observar un poquito cómo va. Pero, por ejemplo, estos pacientes no hay que operarles o no es necesario operarles. Por lo tanto, no tienes que operar a todo el mundo, tienes que entender, no es necesario operar a todo el mundo, pero tienes que entender exactamente a quién tienes que operar y a quién no. Esto es otra parte positiva, también que me llevo muy bien con mis compañeros y que el estar haciendo tantísimas horas, pues también estoy desarrollando una resistencia de la que no me creía capaz. Partes negativas. Que está lejos, pero bueno, esto tampoco puedo cambiar mucho porque si vivo en una ciudad diferente pues es lo que hay. Que estoy muchísimas horas. Nosotros normalmente en Italia tenemos un contrato de entre 38 y 48 horas semanales. Yo os digo que mínimo hago 65 horas a la semana y hay semanas que hago hasta 82 horas. Esta semana, sin ir más lejos, haré unas 75, dependiendo de cómo vaya la guardia este fin de semana. Eso es una parte negativa, que también evidentemente pues cansa mucho porque estás muchas horas en el hospital. Un día más saliendo de trabajar a las 9:30 de la noche, y mañana a las 5 de la mañana otra vez en pie para seguir trabajando. También que cuando trabajamos el fin de semana hacemos 12 días de trabajo seguidos, no descansamos. Y ahora me diréis, bueno, Pau, ¿y cómo sacas tiempo para hacer todas estas cosas de YouTube y tal? Pues evidentemente porque tengo un equipo maravilloso que me ayuda con estas cosas y porque, no lo sé, pues le rasco horas a cualquier parte del día. Y bueno, me gustaría tener más tiempo para poder estudiar porque, bueno, pues siempre estas dinámicas de adjuntos que quizá no te ayudan tanto. Tengo adjuntos estupendos, adjuntos que quizá podrían trabajar un poquito más o que nos podrían enseñar un poquito más, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Y que, bueno, echo de menos tener más tiempo para estudiar, para ir aprendiendo más, ya no solo lo que me enseña en el hospital, sino también para tener tiempo para, estando dentro del hospital, porque tenemos horas, teóricamente por contrato, que son horas que son para nuestra formación, pues el tener tiempo para sentarme ahí y estudiar. Estas son cosas que, bueno, con el tiempo imagino que irán mejorando o que iré encontrando la manera de hacerlo. Pero bueno, a bote pronto me vienen sobre todo estas partes positivas y estas partes negativas. Y bien, y ahora para no hacer de esto un vídeo de 2 horas hablando, voy a contestar a las preguntas que me dejasteis en Instagram en una historia que os preguntaba, que me dejasteis preguntas para este vídeo. Si no me seguís en Instagram, hacedlo, porque mola mucho el contenido que estoy subiendo. Está mal que lo diga yo, lo dice la Time de este año. El Time Person of the Year son los vídeos de Diario. No sé qué estoy diciendo. Uf. Vale, empecemos con las preguntas. ¿Cuántas horas trabajas cada día? Pues bueno, normalmente trabajo pues unas 8 o 9 horas y si estoy de guardia puedo trabajar mínimo 12 horas, pero hay veces que me ha tocado trabajar hasta 15 y 16. En Italia una cosa muy buena que hay es que no existen las guardias de 24 horas y en esto pues tengo que decir que es un lujazo porque, bueno, pues si ya con 12 horas estoy, que no sé dónde tengo la cabeza, pues con 24 horas la verdad que me parece una cosa muy poco segura para los pacientes y para mis compañeros médicos. ¿Se puede ser cirujano teniendo una agudeza visual del 60%? Pues es posible. Y sobre todo lo importante es saber en dónde tienes esa agudeza visual, si es derecha o es izquierda. Y todo depende de cuántas cosas puedas hacer. Hay cirujanos que, por ejemplo, operan cosas muy superficiales, como por ejemplo quitar lipomas, quitar quistes. Evidentemente necesitas ver bien para poder ver las cosas, pero entiendo que incluso teniendo ese tipo de limitación se podría ser cirujano. No veo por qué no. Vale, aquí hay 3 preguntas en una. ¿En Italia dejan hacer más cosas en la especialidad siendo R pequeño? Me explico. He escuchado que en España en cirugía torácica no operas hasta que eres R4 o R5 e incluso adjunto. Porque las cirugías son hiper complicadas, claro. ¿Esto es mito? ¿Pasa en España o también en Italia? Pues a ver, la verdad es que en España no tengo ni idea. Si hay algún residente de cirugía torácica que esté viendo este vídeo, que por favor me lo deje en los comentarios para explicarme cómo es la situación en España. Yo, como te he dicho, he participado en 55 cirugías este año y haber participado no significa haber estado ahí, haber tocado el paciente y ya está, no, sino haber cosido, haber hecho incisión principal, haber ayudado a poner placas en las costillas, o sea, haber ayudado. Entonces,
no, o sea, te dejan hacer. También, evidentemente, depende muchísimo de la escuela o el hospital donde llegues y sobre todo el cirujano con el que estés operando. Hay cirujanos, por ejemplo, que me dejan hacer más, hay cirujanos que no me dejan hacer tanto. Entonces, también depende de la confianza que les des a tus compañeros, sobre todo a los compañeros adjuntos, y de cuándo te quieren enseñar ellos. Así que sí, evidentemente las lobectomías pues es algo que me está costando más participar porque, bueno, pues aún soy de primero, bueno, ahora soy de segundo, entonces es algo que me gustaría conseguir en este segundo año, pero bueno, esto se lo haremos más adelante, pero no, o sea, sí, hay de cirugías súper complicadas, pero lo bueno que tiene cirugía torácica es que tienes cirugías sencillas, media, o sea, cirugía menor, cirugía media y cirugía alta. La cirugía menor, por ejemplo, serían los drenajes torácicos o, por ejemplo, una videotoracoscopía diagnóstica. Una cirugía media, por ejemplo, sería un empiema, una toilette de la cavidad pleúrica, una limpieza de la cavidad pleúrica, una resección atípica, por ejemplo, alguien que tiene una distrofia del pulmón, que tiene un neumotórax recibido, pues bueno, esa operación que haces. Y cirugía mayor, por ejemplo, sería la lobectomía. Y por ejemplo, la cirugía de la tráquea que hizo mi profesor, pues eso es altísima cirugía. Así que bueno, creo que he contestado tu pregunta. Mayor diferencia entre el estudio de tu especialidad en la carrera y la práctica clínica. Pues sin ir más lejos, que no me acuerdo mucho de la cirugía torácica que estudié en la universidad. Creo que pasé bastante por encima. Es la primera asignatura que tuve en cuarto de carrera, de eso me acuerdo. Y poco más. Es que no me acuerdo mucho de la asignatura, honestamente. Otra pregunta. ¿Has hecho ya algún trasplante de pulmón? Pues no me ha tocado participar en ningún trasplante de pulmón porque mi hospital no hace trasplantes de pulmón. Hay 5 hospitales en Italia donde se hacen y mi hospital no es uno de ellos. Esto no pasa nada porque, bueno, como tengo un 4 años de especialidad, pediré seguramente hacer una rotación externa o bien en Italia o bien en España para ver trasplantes de pulmón porque es una cirugía que me gustaría aprender y quién sabe, quizá dedicarme en un futuro a los trasplantes de pulmón. La dureza de compaginar estudio con la residencia. Pues bueno, la verdad que es muy duro, sobre todo porque tengo muy pocas horas libres. Pensad que yo me levanto a las 5 de la mañana, a las 6:15 de la mañana estoy en el coche, llego al hospital a las 7:25, 7:30, y si va bien a las 4 normalmente no, vamos a ser realistas, a las 5 de la tarde vuelvo para casa, normalmente pillo atasco, por lo tanto llego a las 7 a casa, salgo a pasear con Boira, mi perrita, y a las 8:30 ceno, me pego una ducha, estoy un rato viendo la tele y a las 10 me voy a dormir. Así que muy difícil compaginar el estudio. Intento estudiar más cuando estoy en el hospital y tengo momentos muertos, pero muchas veces esos momentos brillan por su ausencia. Así que bueno, es un tema pendiente que tengo que mejorar. ¿Qué es lo más difícil de hacer una residencia? La dureza del trabajo y sobre todo entender la jerarquía. A mí esto me está costando mucho, o me ha costado mucho porque yo cuando trabajaba en urgencias trabajaba como adjunto, por lo tanto yo veía al paciente, decidía qué pruebas quería pedir, decidía el tratamiento y le daba el alta o lo ingresaba según mi opinión médica. Aquí, por ejemplo, al entrar en la especialidad he pasado a ser un residente de primer año, por lo tanto jerárquicamente soy el último. Y bueno, pues me ha costado un poquito aceptar esto, que quizá mi opinión médica no valía tanto como valían urgencias. Pero bueno, poco a poco, demostrando también que sé, aprendiendo más, me tienen más en consideración y muchas veces pues hago también lo que yo creo, ¿no? Y si me dicen, oye, ¿por qué has hecho esto? Se lo explico cómo ha sido mi razonamiento lógico y médico y me dicen, vale, pues has hecho bien y ya está. Así que creo que eso es lo que más me ha costado. Y la última pregunta no es sobre la residencia, pero ¿dónde te ves después de la residencia si es que lo has pensado? Pues es una muy buena pregunta y la verdad es que no tengo ni idea. Seguramente en un futuro me gustaría volver a España, me gustaría quizá trabajar en un hospital grande porque, bueno, cirugía torácica tienes que trabajar fundamentalmente en un hospital grande, seguramente en un hospital donde se pudiese hacer trasplante pulmonar y me gustaría poco a poco ir acercándome más hacia la cirugía torácica pediátrica. Me interesan mucho cosas como por ejemplo pectus excavatum, personas que tienen el pecho, o sea, el esternón, hundido, y las placas que se ponen para sacar hacia adelante y diferentes patologías de cirugía torácica, sobre todo de los niños. Me interesa un montón, también porque yo hice mi trabajo de final de carrera en cirugía pediátrica sobre el pectus excavatum, así que una cosa de cirugía torácica. Pero bueno, seguramente ahí es donde vive un futuro. Como país, pues no tengo ni idea. No sé si Italia, no sé si Emiratos Árabes Unidos, no sé si Reino Unido, no sé si España, Andorra o Portugal. O sea, la verdad que no tengo ni idea. Imagino que poco a poco iremos afinando un poquito más los tiros porque ya no tengo que pensar yo solo. Ahora somos 2 personas y
y una perrita en este núcleo familiar, por lo tanto es una cosa que tenemos que hacer en blog. Vale, y por último, ¿qué cosas me gustaría o qué skills me gustaría obtener en este segundo año? Veréis, cosas que me gustaría obtener en este segundo año, lo digo porque así en 6 meses cuando haga, o quizá al final del año contándoos cómo va la residencia, veremos si lo he conseguido o no. Me gustaría aprender a hacer broncoscopías, por lo tanto, quizá no ser 100% autónomo, bueno, sí, ¿qué narices? Ser 100% autónomo en hacer una broncoscopía, entender qué indicación hay para hacer una broncoscopía y cómo se hace la broncoscopía. Entonces, para que lo entendáis, es meter como os he dicho antes, meter un tubo por la boca, pasar en las cuerdas vocales, llegar a la tráquea y después ver los broncos de derecha e izquierda y después los diferentes bronquiolos, por ejemplo, el bronquiolo superior e inferior de izquierda o el superior medio o inferior de derecha. Y entonces entender exactamente qué es lo que tenemos que hacer ahí, ¿no? O sea, ver sobre todo si hay que aspirar o lo que sea. En esto me gustaría volverme autónomo, empezar a hacer también las EBUs, ayudar a los neumólogos, porque en mi hospital los hacemos neumólogos y cirujanos torácicos, y también empezar a participar en más lobectomías. Me gustaría operar más, me gustaría superar el número de 55 de este año y sobre todo me gustaría participar en más cirugías mayores. Y también, ¿por qué no? Me gustaría participar en más cirugías como primer cirujano. Yo creo que son cosas que podré conseguir, son cosas que normalmente con la progresión de mi residencia tendrían que darse. Y nada, bueno, sí, también, evidentemente, estudiar más. ¿Por qué? Porque estaba a punto de acabar el vídeo sin contároslo, porque al final de cada año nos hacen un examen para pasar al año siguiente. Si os gustaría que hiciese un vídeo hablando sobre el examen y sobre cómo contesté, es un vídeo muy friki, es un vídeo muy técnico, me lo dejáis aquí abajo en los comentarios. Si no, vamos a acabar el vídeo porque si no, 1, el editor me va a cortar el cuello y 2, me voy a quedar sin voz y 3, no sé si quedáis alguien por aquí, si quedáis, dejadme escrito alpaca torácica. Una alpaca torácica como Dios manda, la quiero ver en los comentarios ahora mismo. Que sepas que YouTube piensa que este vídeo te puede flipar y te puedes suscribir aquí abajo si no lo estabas. Nosotros nos veremos la semana que viene con más ciencia, con más medicina y con más cosas que se me pasen por la cabeza. Hasta entonces, que la ciencia os acompañe.